Pero si se llama especial de niños, va a parecer que es para niños y Especiales. probablemente no vamos a poder hacerlo como contenido para niños. A lo mejor todo sale bien y al final decimos algo muy feo. Bueno, los 5 minutos. Verga, Sagrario, es que. Especial. No, a ver. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You can't handle the truth! Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! I have rules, Greg. Could you milk me? Remember. Yippee-ki-yay, motherfucker. Here's Johnny! These aren't the droids you're looking for. Frankly, my dear, I don't give a damn. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? Sí. La de 3. Una. 2. Eres Chabelo. Parece que sí. Yo te dije, ¿por dónde me suena esto? Porque ahí ya podemos hablar de familia con Chabelo. Bienvenidos a Ciencias Ficción, el podcast que trae su especial para niños no apto para niños. Como cada semana, vengo aquí con Sagrario. Bueno, excepto la semana pasada. No, escucha que está siempre pendiente. Dice, ay, ahora no subieron nada. Pero, pues, a veces no se puede, ¿verdad? Sagrario. No te estoy echando la culpa, nada más te estoy presentando al mismo tiempo. Pero ya ni siquiera me acuerdo de quién fue la culpa. Creo que un poquito de las dos. O sea, para que todo esto sea cordial y no haya culpas y esto no se rompa, fue de los dos. No recordemos que fue en realidad culpa. Digamos que es de o los tuya. ¿Cómo estás, Sagrario? niño. Ay, feliz día del niño, Sagrario. Mira, acá hay unos niños acá en el fondo llorando, recordándonos la maravilla que son. ¿No se escuchan? No. Bueno, hay unos niños acá afuera de mi casa llorando. Feliz día del niño. No, porque no puedo grabar a gusto. Pues sí, el día de hoy quisimos hacer un episodio especial donde hablaremos de cosas que les encanta a los niños o que nos encantaba cuando éramos niños, que tiene que ver con las caricaturas. Pero pues como casi siempre o prácticamente siempre, no creemos poder lograr un episodio que sea con un contenido 100% para niños o que afecte lo que puedan pensar los niños. Entonces, sí, básicamente pues, es lo que yo siempre, hablar de cosas que le interesarían a los niños, pero que no podemos manejarlo con un lenguaje apto para niños. Sí, porque aquí siempre tratamos de evitar decir palabras malas, pero a veces salen, ¿no? Estás así como hablando bien caliente con el tema y tú dices, ay, aquí voy a poder decir esta palabra, como a veces decimos, no, es cierto, como a veces decimos muchas palabras, pero nos vamos a tratar de aguantar lo más posible, porque aquí a lo mejor seguramente usted vio caricaturitas y dijo, ay, le voy a poner esto a mi hijo, de 2 adultos que hablan de caricaturas, para que los escuche. Y el que está mal es usted. Sí, sí habrá gente que le ponga podcast a sus hijos. Sí, claro. No debe ver podcasts divertidos. Bueno, no sé, los niños ya son muy extraños ahora. Pero algo que seguramente sí les sigue gustando las caricaturas, al menos nosotros, creo que lo hemos dejado claro en muchos episodios, veíamos muchísima televisión de niños y pues lo que ¿Y más de adultos? lo que más se ve, pero ya de niños, probablemente el 80% del contenido que consumíamos los niños en la tele, pues era caricaturas. Pero, pues, existen algunas caricaturas que justamente hacen una transición en los personajes a hacerlos crecer, o sea, de edad, y continúan una historia o hay episodios donde por alguna razón se imaginan o algo mágico pasa y los personajes que son niños de las caricaturas se convierten en adultos o en adolescentes. Y queríamos hablar un poco de ese fenómeno en algunas caricaturas.
Por ejemplo, Sagrario, tú fuiste niña, ¿no? ¿Alguna vez? O ya estabas así, nada más te fuiste creciendo poquito a poquito. Yo así llegué al Así mundo. llegaste. Solo se me fueron deteriorando sentidos, la piel. Nada más ibas creciendo así como cucarachita, que se mantienen igual, nada más van creciendo. Ajá. Sagrario. ¿Qué eran tus caricaturas favoritas cuando estaba chiquita? Ay, pues tenía muchísimas. Yo creo que de... Condensa, ¿Ah? condensa, Sagrario. Esa no la vi. No digas No, todas es... lista. Probablemente, o sea, siempre Los Simpsons fueron las primeras caricaturas que yo recuerdo y que siempre me gustaban, pero todo este mundo que había de caricaturas en los 90s, principalmente de Nickelodeon y de Cartoon Network, eran pues, sobre todo en el verano, que uno no iba, en las vacaciones de verano, era prácticamente todo el día, hasta que papá se enojaba y nos decía, ya pónganse a hacer algo. Pero mi hermana y yo nos podíamos pasar desde la mañana hasta la noche viendo todo el contenido de estas dos empresas. Canales. Canales. Pues es que al principio no las veíamos en los canales porque no teníamos cable. Veíamos las que pasaban en el 5, pero venían de ahí. Y después ya, cuando tuvimos cable, ya era, o sea, sí, ver todo el día Nickelodeon, todo el día. Ay, mira todas estas caricaturas que ya no estaba viendo. Ajá, sí, Como fue así. de por sí ya estabas todo el día en la tele. Era como, oh, por Dios. Como niño con azúcar, que te volvías toda loca. ¿Me estás diciendo que hay un canal donde las 24 horas hay caricaturas? Como pinche adicto a la heroína. Sí, ¿Y qué pedo? ¿Por ya qué tus era... papás te dejaban ver Los Simpsons de chiquita? ¿Por qué? Ah, ¿qué pedo? Pues, ¿Qué pues no chingados? sé. Pásame tu papá. Yo creo que no. Yo creo que a todos los de nuestra generación, los millennials, no teníamos, digamos, sí teníamos cierta supervisión de los padres, pero no había tanta preocupación en algunos temas que ahora se sabe que es bastante importante poner atención, el contenido de los niños. Pero además, creo que los Simpsons tenían como esta magia de que venían muchísimas connotaciones para adultos o críticas sociales, pero un niño, y no nada más yo, o sea, sí lo he visto en varias otras personas que veían Los Simpsons, no entendíamos esas connotaciones, ni siquiera entendíamos que eran burlas a estereotipos y eso. Quién sabe cómo hayan moldeado nuestra mente de adultos, pero en ese momento al menos disfrutábamos como todo lo que era solamente captable por una mente de niño. Sí, que era como la magia de estas caricaturas de antes, ¿no? Que, o sea, yo creo que usted puede ponerse a ver Cartoon Network todo el día. Bueno, las caricaturas antiguas. Y se va a cagar de la risa, más que nada si las ven a lo mejor en doblaje. Porque muchos chistes que metían los actores de doblaje o las caricaturas de doblaje traían dobles sentidos, traían juegos de palabras como más groseros, que de chiquito no entendías. Entonces, por ejemplo, Eddie Eddie, El Laboratorio de Dexter, todo este tipo de caricaturas, si las ves de nuevo, trae demasiado contenido, así como muy... Muchísimos albures. Ajá, muchos albures. Y entonces, yo creo que Eddie Eddie es de las que más albures tienen. Las temporadas 2, 3, 4 y 5 son las que más tienen. Y conforme les fueron dando permisos a los actores de doblaje por poner más que quieran, se tomaron la rienda suelta y empezaron a meter más y más y más y más y más y más. Entonces, como que chiquito no lo entiendes, nada más te da risa como que las escenas de golpes, todo este tipo de comedia como más física, o comedia como de, tonto, ¿no? Como este tipo de chistes mentos, y ya, pero de grande, pues tienen otro valor, añadido, por así decírselo. En el caso de nosotros, pues por la cuestión ya ahora sí del doblaje, que si usted recuerda, tenemos un episodio muy bonito del doblaje. El episodio anterior, véalo, el laboratorio, está muy bonito. Sagrario, entonces, ¿qué más fue así como, qué caricatura fue como la que dices, esta fue la que me definió un poquito como la que más veía, la que esperabas, como la que más te gustaba, por qué te gustaba? Siendo muy, muy niña, veía mucho caricaturas que creo que sí eran hechas para niños chiquitos, como Rugrats, Aventuras en Pañales, la veía muchísimo, Muppets Baby, o sea que estas sí, no sé, no las he visto ya grande para ver si también tenían este sentido
de estos dobles sentidos, probablemente Yo creo por que ahí sí, hay algunos, algún chistecillo. pero creo que estaban un poquito más cuidadas y eran situaciones muy, como, sí, o sea, eran contenido que era para niños chiquititos, o sea, se lo puedes poner a un niño de 3 años y te gustaba muchísimo porque eran situaciones muy de niños y las animaciones eran como entretenidas de ver, Muy coloridas. muy coloridas, ajá, y además creo que algo importante de estos dos al menos es que tenían personajes bebés, eran bebés los personajes, cosa que pues pocas otras caricaturas se centraban, o sea, todos tenían algún personaje bebé, pues los Simpsons, pero no se centraban en el mundo de los bebés, que pues es curioso y se explotó mucho con estos dos episodios. Y lo seguí viendo ya siendo niña después de a los 9, 10 Tenía años. 15, 17. Pero después mis favoritas, que también eran de estos canales, eran A. Arnold y Ginger, que no fue tan conocido Ginger, pero estos dos ya trataban de niños que eran preadolescentes. Quizás por eso es Pues, que se supone que también tenía... vas cambiando como tu afición por ciertos personajes, a lo mejor por cómo te identificas con ellos. Arnold tenía como 10, 12 años, ¿no? Tenía 10, ajá, bueno, según yo se considera como preadolescente alguien ya pasando los 10 hasta los 13, 14 años. Bueno, yo los considero así. No sé si hay una definición más, más Censustricta. y ya adolescentes, 14 a, no sé, 35. Pues sí, lo característico, como dices, de la caricatura así como fuerte, pues era la de los Rugrats. Yo creo que es la única que es así como de la que son bebés, que no pasó por este proceso como los Muppets o los Looney Tunes, que eran personajes adultos y que dijeron, ¿y si los hacemos chiquitos? Entonces, estos güeyes dijeron, vamos a crear una caricatura de bebés. Y pues creo que es una caricatura que es bastante famosa, ¿no? Hay mucha gente la debe haber visto, mucha gente es de sus favoritas. Y luego pasó algo muy curioso, que cuando se cumplen 10 años del estreno de esta serie, pues sacaron un episodio especial en Nickelodeon. Fue todo un evento, me acuerdo que estuvieron anunciándolo por como todo un año. Como de, van a creer que los Rugrats, nuevo episodio especial, episodio de aniversario. Y este episodio empieza con los Rugrats pues estando así como normal de bebés, y de repente se meten algo les estaba haciendo Angélica, y se meten a su armario, y de repente hacen un corte a 10 años en el futuro. Entonces tenemos a todos estos personajes. Angélica tiene como 4 o 5 años en la serie normal, entonces tiene 14, 15 en la de serie, que en este episodio especial, que nada más era, ya crecieron. Y pues aquí lo que terminamos viendo pues son todos estos personajes que estuvimos viendo como por 5, 10 años, ya viéndolos como personajes adolescentes, ¿no? Que de cierta manera es como una cosa curiosa, que a pesar de que tú como niño chiquito, tú estás viendo este tipo de cosas, sí te tienes a preguntar, ay, ¿cómo serían cuando serían grandes? O estos episodios pues suelen ser atractivos por alguna razón cuando estás chiquito. Porque, ay, ¿cómo va a ser Tommy cuando crezca? Ay, ¿cómo va a ser este X personaje cuando sea grande? Entonces, eso está chido porque entró, pues obviamente 10 años después, todos los que empezaron a ver la serie original de los Rugrats, pues fueron creciendo con los Rugrats, y este episodio llega, pues más o menos en los rangos de edades que tenían los personajes de Rugrats, ¿no? Y pues aquí lo curioso es que juegan con un poquito con las personalidades de Tommy, de Carlitos, que a pesar de que ya los conocías, pues sí dicen, bueno, es que Tommy era el valiente, pero ¿qué pasaría si Tommy ahora es adolescente y ya tiene inseguridades, ¿no? Y ya no se siente como el líder, su amistad con Carlitos a lo mejor sí tiene ahí una que otra desperfecto. Entonces empiezan a meterse todos estos problemas que originalmente no existían en la serie de niños, que pues a final de cuentas la serie de niños era de cuando de bebés, era más fantasiosa, está más aventuras. Aventuras en pañales. Pero tenía como una onda más de realismo mágico, ¿no? O sea, tenían hacían parodias, cositas de ese estilo, pero jugaban como con el género, jugaban con lo que era una caricatura, y aquí de plano vamos a agarrar estos mismos personajes y meterlos en un contexto pues más real, ¿no? Entonces tenían dramas de
de adolescentes. Por alguna razón, eso de niño chiquito te parece bien atractivo. Como de, mira, Tommy tiene problemas. Es que yo creo que cuando eres niño, siempre todo el tiempo estás pensando en qué vas a hacer cuando seas grande, o empiezas a fantasear con cuando ya te dejen hacer ciertas cosas, tus papás, ¿no? Siempre te están diciendo, no, hasta que cumplas tantos años puedes pintar del cabello para las niñas, por ejemplo, o puedes salir ya con tus amigos solo hasta que tengas tantos años. Entonces siempre de niño uno siempre está como deseando llegar a ese momento. Entonces creo que por eso vuelve muy atractivo, porque como que, bueno, a mí así se me hacía como que lo veías realizado a través de ellos, de los personajes que tú conocías y que de alguna manera un niño se identifica con con un personaje de niños y lo veías realizado en, ay, yo podría hacer eso, a lo mejor me va a pasar eso a mí también. Y algo curioso de esta serie de los Rugrats que le pusieron en Latinoamérica, los Rugrats crecidos, es que sí funcionó porque varias otras caricaturas han hecho estos episodios donde crecen y no gustan tanto o quedan como a lo mejor también como un piloto para después hacer algo y ven que no va a funcionar. Pero en el episodio funcionó muy bien, que se hizo toda la serie nueva, no sé cuántas temporadas tuvo, pero fue muy bien recibido y estaba muy bien hecha. O sea, fue un gran acierto. Creo que justamente por eso que decías que se logró aterrizar la personalidad que ya se conocía de los bebés en niños, adolescentes, bueno, preadolescentes, que también es una etapa que no se explota mucho, creo, o al menos en ese entonces. Como creo que era muy claro que son preadolescentes, más bien. Ajá, todo lo que son muy niños o muy grandes. Ajá, son estos niños que todavía medio juegan, pero ya les interesan otras cosas, pero tampoco están completamente dentro del mundo de la rebeldía. Sí. Creo que un poquito lo que les permitió jugar con esta serie de los Rugrats crecidos, pues fue que ya podías meterle cierto drama romántico, o sea, porque empezabas a jugar, ¿no? O sea, siempre había estos bichitos de que, es que a Tommy le gusta Kimi, y ahora sí, literal, dijeron, pues, ¿qué crees? Sí, se gustan, ahí andan quedando, la. Entonces, como que empiezan a jugar con todo ese tipo de cosas y son atractivas para un público ya más grande, no para niños chiquitos. Y como tú dices, creo que el problema de muchas series o de muchas películas o caricaturas que hacen esta aventura a qué sería de estos personajes si fueran grandes, es que no respetan como que las personalidades de los personajes, sino que las como que o las vuelven completamente lo contrario, o las mantienen exactamente igual, que eso a veces como dices, neta pasaron como 10, 15 años y no cambió nada, o oye, pasaron 15 años y cambió demasiado. Entonces como que tienes que tener mucho cuidado con esto, y algo que hizo los Rugrats crecidos fue esto, ¿no? Que les dio sus personalidades, las mantuvo, pero les dio así como otros detallitos chiquitos que a lo mejor eran importantes. Por ejemplo, en la de los Rugrats crecidos, Tommy quería ser director de cine, que sí tenía de cierta manera que ver con la personalidad que ya le venían manejando, pero también al mismo tiempo pues le manejan, bueno, ya se está pareciendo más a su papá, porque su papá es como inventor, se frustraba, tenía esta creatividad como reprimida. Entonces empiezan a jugar como con todo este tipo de cosas, que expandes al personaje con detallitos chiquitos que a lo mejor originalmente no tenían o no tenían por qué tenerlos, porque no tenían este tipo de nuevos riesgos o nuevas historias de vida. También funcionó muy bien que eran muchos personajes, o sea, de los Rugrats crecidos, obviamente el principal era Tommy, era el protagonista, pero todos los demás, en los Rugrats bebés, todos tenían cierta importancia y podías tener como que, mi favorito de ellos es y desde bebés todos sabemos que es Carlitos. Favorito de todos es Carlitos. Tenían como mucha importancia, o sea, aunque a lo mejor los que menos aventuras tenían eran Philly y Lily, los gemelos, que eran como de relleno, pero aún así se les tenían bien marcada su personalidad. Había episodios en la de los Rugrats bebés donde se trataba de ellos, y al llegar y hacerlo, convertirlo en este nuevo de todos crecidos, te da ese ambiente como de series de personas, como estas que también tenía Nickelodeon o Disney Channel, que son muy
muy para preadolescentes o adolescentes, donde pareciera, o sea, era como si sí fuera una serie creada en live action, con muchos personajes y con muchas interacciones entre ellos. Entonces sí podías ver una dinámica entre todos ellos. También me parece que fue importante en el año en el que salió, que fue a inicios de los 2000, donde hubo muchos cambios en la animación y en La vida las misma. caricaturas. Ajá, entonces te mostraban una caricatura muy moderna. En ese entonces, o sea, los niños tenían aparte algo que en ese periodo, en los principios de los 2000, las caricaturas de Nickelodeon apostaban por hacerlas muy modernas, o sea, muy en lo que había en ese momento, muy trendy, y hacían a los personajes, les daban personalidad mucho a través de las vestimentas, o sea, era como convertir por primera vez, lo que veías en series de live action, pero animadas. Por ejemplo, todos los personajes tenían ropa diferente, casi siempre. Eso le daba era algo muy novedoso. La animación también, la calidad era distinta, era más nítida, era muy colorida y, y al Y menos... también fue cambiando un poco. O sea, la misma serie va cambiando la animación, la calidad del claro. Por ejemplo, al principio los personajes todavía seguían muy exagerados, como las cabezotas y los cuellitos. Sí. Y luego, como las siguientes temporadas, les fueron haciendo los hombros más grandes, las cabezas más chiquitas, empezaron a usar colores más pastel, que te seguía hablando de que la misma animación se iba adaptando a cómo iba la corriente actual de la animación. Ajá, y creo que los espectadores de esta serie fueron viendo ese cambio en la animación, que después fueron llegando muy rápido los cambios después del 2005, me parece, o sea, ya cada vez eran más nítidas, o ya todas las caricaturas nuevas pues tenían esa calidad, e incluso ya se metían esta animación en 3D, pero esta otra fue como que el efecto también de cambiar a esa nitidez te ayudaba a sentir que de verdad crecieron los personajes, o sea, de verdad era ya esta época, igual que tú estabas viviendo en esta época. Todos estos cambios de identidad. Y estaba chido porque crecieron muchos personajes que originalmente no crecían, o sea, como tú decías, Phil y Lily, su característica de la primera serie, la original, es que eran lo mismo, eran virtualmente lo mismo, con alguna que otra cosita diferente, y ahora en la adolescencia juegan con la característica, bueno, ¿qué tal que ya no quieren ser lo mismo? Entonces hay muchos episodios en los que Phil y Lily, su problemática es diferenciarse de Philly o de Lily. Juegan mucho con Susie y Angélica, que en las primeras series tenían como un pique y en la segunda eran como muy amigas. Tommy y Carlitos juegan un chorro con su amistad, la explotan un chorro con cosas más reales, más que cuando en la serie que tenían como estos dramitas como chistosos, ¿no? Como de niño chiquito, como de, no me prestaste tal juguete, tonto. Y acá ya tenían cosas así como, es que la morra que le gusta a Tommy me contó algo y no sé si contárselo a Tommy. Entonces son cositas como más reales que originalmente no veías, pero les dan una identidad a los personajes respetando una identidad que ya veníamos conociendo. Además, cada personaje tenía una historia muy particular de su familia, que estaba definida desde de la serie original, que hoy en día se menciona mucho eso, que no lo notábamos tanto, pero que era mostraba cosas muy actuales o que no se mostraban tanto en las series para niños, que eran diversidad de familias, de formas de familias, como había padres solteros, madres que habían muerto. Los de Phil y Lily se divorcian los papás, ¿no? Porque creo que No, ya no no sale se el papá. divorcian, pero lo chistoso era que la mamá era una feminista muy empoderada y el papá era no sumiso, pero no era como tan masculino y era creo que él era el que se quedaba, no sé, no me acuerdo si trabajaba o no, pero él hacía casi todas las labores del hogar. Es que no me acuerdo si en Crecido sale. No me acuerdo, pero esa era como la característica de su familia. Ajá. Y de Angélica, pues tenía como esta familia que quería ser perfecta, pero tenía una mamá que trabajaba muchísimo y que intentaba como mostrarle esa independencia a Angélica.
todos se jugaba mucho a hablar como de la diversidad cultural también que tenían por sus religiones. Y entonces eso ayudó, creo que también, a explotar y a darle muchas posibilidades de episodios, ya siendo adolescentes los niños. Sí, se vuelve muy interesante, te digo, respetan muchas cosas, le agregan cosas nuevas, como esos detallitos que a lo mejor uno pensaría, es que esto para qué lo pones, pero les da cierto realce al mismo personaje, ¿no? Como por ejemplo, es como si dijeras, este personaje es zurdo, ¿por qué te interesa saber que eso es zurdo? Bueno, le estás dando al final de cuentas una personalidad más bien una característica a ese personaje, entonces manejas con ese tipo de características, las impulsas, ¿no? Juegas con ellas, cosa que hicieron muy bien con Rugrats crecidos. Y Rugrats en pañales, bueno, Aventuras en pañales, pues sentó como el carisma, las interacciones. Creo que a final de cuentas lo que hizo importante fue esto, tener muy bien desarrolladas las interacciones de qué personaje significa qué para quién y cómo funciona esa interacción y después la mantienen, pero agregando cositas nuevas, ¿no? Y a mí lo que más me parece pues impresionante de esta caricatura pues es literal es un juego de los mismos personajes en dos ambientes completamente distintos, porque pues tienes un ambiente más fantástico, más juguetón, que es en los Rugrats en los Rugrats normales, Aventuras en Pañales, donde podías hacer referencias y chistes de películas, porque muchas veces hicieron estas referencias a tipo Indiana Jones o a como capítulos como muy mágicos, cosa que ya no puedes hacer en los Rugrats crecidos, porque toda la temática siempre se mantuvo muy realista. Entonces, si de repente haces un episodio que era como muy, si hubieran recreado Indiana Jones en los Rugrats crecidos, como que dices, ay, qué pedo. A mí lo que se me hace impresionante es eso, que usaste los mismos personajes en dos series completamente distintas y funcionó, y crees que sí están relacionadas una con la otra. Sí. Bueno, pues para continuar con otra serie que también hizo esto, no de hacer toda una serie distinta, un universo distinto donde los personajes fueran crecidos, pero recurrentemente los crecían, es pues en Los Simpsons, que hay varios episodios donde por distintas circunstancias te dan una vista, una ventana a lo que sería el futuro de los personajes de los niños. Obviamente de Bart y de Lisa se centra en ellos dos. Y en estos, pues hay algunos que funcionan más que otros. Todos funcionan. Creo que el primero donde hacen esto es cuando creo que es por medio de ¿cómo se llama? Un chamán, de un nativo americano. El primerito en el que lo crecen no es el de cuando ves la película de Tommy Daly que castigan a Bart. Ah, bueno, sí, pero solo es una escena. Ah, bueno, ajá. Pero es como la primera vez que dices, ¿qué pedo con Bart? Ajá, pero lo crecen a viejo, a un hombre ya grande. Que iban a ver la película ya de grandecillo, ¿no? Ajá. Que era juez de la Suprema Corte. Los ponen en crecidos ya de adultos jóvenes, como de alrededor de 18, 20 años. No, porque el de Lisa estaba en la universidad. Ah, bueno, sí, ese es uno, o sea, alrededor de los 20. Luego están otros donde Lisa según es presidenta. Pero bueno, el punto es que en estos no funcionan tanto porque cambian mucho. En primera porque nunca lo hacen, ¿no? En todas las series siempre están en la misma edad. Están repitiendo y repitiendo el mismo cumpleaños todo el tiempo. Entonces es difícil entender que tengan esta nueva personalidad o las personalidades que le dan. Cambia mucho porque también los personajes cambian mucho en las temporadas o a veces en un episodio convierten a Lisa en alguien muy odiosa o alguien muy infantil y juegan mucho en... Berrinchuda o muy radical. Ajá, es difícil marcarles una personalidad, o al menos fue difícil en los primeros episodios donde lo hicieron. Pero en las últimas temporadas, después de la 27, hay varios episodios, después de la 24 creo, hay varios episodios donde de nuevo son grandes y estos ya tienen más concordancia con lo que podría pasar,
como ya no ser tan exagerados en que Bart es un desobligado, porque también no te gusta saber que tus personajes al final van a terminar Les como va de la chingada. perdedores, ¿no? Y en estos nuevos episodios donde los crecieron, le dan un poco más de realidad, donde sí tuviste problemas, como era esperarse, era un adolescente problemático, pero lo empiezan a aterrizar a cómo compone su vida a través de sus talentos. Hay un episodio completo que se trata de él, se llama Barthood, donde te retratan como qué fue la vida de Bart Simpson durante toda su adolescencia hasta llegar adulto y cómo te explican cómo llegó ahí y se meten mucho en la personalidad, en algo como muy íntimo de sus sentimientos, su personalidad. Y hay otros de las Navidades que también convergen en cómo al final vuelven a ser, como que te plantean que se fueron separando los niños y al final vuelven a regresar al núcleo familiar y a establecer como a obtener los frutos de la hermandad que fueron cosechando, que fueron sembrando al ser niños. Sí, porque en los primeros episodios como que las primeras temporadas como que solamente juegan, ¿no? Es como de, ay, ¿qué tal que Bart es flojo, va a ser payaso, va a ser como, que es este episodio en el que crece y dice, antes era chévere, no me acuerdo como la frasita que le dice, ¿no? Entonces jugaban nada más, como vamos a hacer, que crezca, y Lisa va a ser presidenta. Entonces, nada más jugaban con los personajes. Y el fracasado. El fracasado. Entonces, solamente jugaban con este tipo de cosas. Y los episodios más actuales sí tienen esta idea de, bueno, es que ¿cómo es Bart? ¿Qué haría Bart? O sea, como que tiene, a pesar, no digo que los otros episodios no fueran más pensados, sino que el pensamiento se cambió un poquito en que los episodios viejitos de Los Simpsons en el que crecían, la idea era más divertido, ¿no? Hay que hacerlo divertido y como esta trama que tengo en la cabeza, ¿cómo puedo meter a Bart? Y ahora es que ahora estoy pensando específicamente en Bart y en Lisa. O sea, como que piensas más en el personaje, más que como una trama general, y en lugar de meter al personaje en una trama, metes la trama en la historia que haría el personaje, ¿no? Como, ¿por qué lo haría Bart esto? ¿Qué podría ser Bart? ¿Qué características tiene Bart que podría ser una carrera? ¿Por qué sería un buen padre? ¿Por qué sería mal padre? ¿Qué hace Lisa para ser buena madre? ¿Para ser mala madre? Que sería este episodio de Navidad, ¿no? Que los dos tienen problemas con sus respectivos hijos. Pero sí siento que esa es como la diferencia entre los episodios viejitos, que solamente eran, vamos a jugar con ellos, vamos a ver, hacer cosas graciosas y ver cómo le harían ellos, y ahorita es más bien qué harían ellos, y ver qué pasa, cómo son ellos, y vamos a ver qué es lo que podría ocurrir, que es algo que creo que funciona un poquito más, al menos en las series del contexto actual, que pues obviamente tú ya te echas toda una serie, a veces en un fin de semana, entonces te vas familiarizando con los personajes, estás más familiarizado con cómo es un personaje, entonces ese tipo de episodios en los que, como si esos episodios viejitos si salieran hoy en día, a lo mejor dices, ay, está chido, pero Bart no haría eso, o Lisa no haría eso, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, ahora viéndolo con la Lisa actual, yo no creería que Lisa sería presidente, sino todo lo contrario. Es como muy radical. Ajá, eres antipresidente. Vamos, siento que no se metería como en la política. Ajá. Sí, en los últimos episodios donde los crecieron, son una parte más realistas, ¿no? O sea, es bastante extraordinario pensar que sí se convierta alguien en un presidente. Entonces lo ponen en una situación más realista y se meten más en las interacciones, interacciones familiares y sociales que tienen ellos, más que en a dónde llegan como en su carrera profesional, ¿no? Se trata más de establecer cómo llegaron o cómo vuelven a ser amigos o hermanos. Uh-huh. Ay, mira, está el de las lavadoras y colchones. Fierro viejo. El fierro viejo. Ay, qué bonito. O sea, jamás nos había pasado esto en el podcast. Es un momento especial. Sí, creo que sí. Sí, ha pasado. Entonces, este es como un ejemplo, a diferencia de con los Rugrats, donde no funciona muy bien. O sea, funciona nada más en algunos, pero queda bastante claro que no funcionaría una serie. Ah, te iba a preguntar, ¿verías una serie de Bart y Lisa grandes? Es que sería muy difícil.
a lo mejor habría funcionado más pronto, o sea, no después de 30 32 años. temporadas. Sería muy extraño y no creo que funcionaría. O sea, sí la vería, obviamente, pero probablemente no. ¿Sabes por qué creo que no funcionaría? Yo más que nada, yo creo que no funcionaría porque creo que cualquier pareja que le pongas a Bart o Lisa se va a sentir bien raro. Porque no tienen, como son personajes niños, nunca han tenido como esta parejita amorosa que te haría sentido que ande con una novia, ¿no? Por ejemplo, si vieras la serie de Los Simpsons, pero ahora Bart es como el Homero, sería raro a quién le pondrías como esposa. Entonces dirías, ay, Bart estaría con esta persona, o dirías, ay, Lisa estaría con esta persona, porque creo que en esencia es como si separaras a Homero y a Marge y les hicieras su familia independiente. Ajá, sí, claro, que sí, es que estás en cierta forma casado con su esencia de niños también. Ajá. Porque siendo niños los han puesto como en estos mini romances con varias parejas, especialmente mucho más a Bart. Pero es otra situación, o sea, no es realmente un amor, nunca se trata como de un amor de verdad en estos niños. Solamente pues como un niño cuando cree estar enamorado, ¿no? Que simplemente se empieza a fijar más en otra persona, en otra niña o en otro niño, pero pues nada más al día siguiente ya dices, guácala, ¿no? Guájala, los niños. Es por Y ejemplo, esto como de en Bart estos mismos episodios que dices de cuando se casa Lisa, hasta te cae mal la pareja que le ponen, o el de Bart también, cuando no dices, ay, es que es como que pinche vieja, o pinche vato, ¿por qué Lisa andaría con este vato fresa, con este vato mamón? Incluso cuando lo emparejan con Milhouse, como que tampoco te la crees, por lo mismo que tú dices, estás casado se con... vuelve como ridículo, ajá. Sí, en la de Barfoot se pone un poco, creo que ayuda que no pasan directamente son adultos, sino que te muestran la transición y hay varias escenas donde son adolescentes y establecen ciertas interacciones, ciertos conflictos, también con los demás niños. También te ponen cómo fueron creciendo los niños más como más importantes de Nelson, Rafa. Ajá, las gemelas. Y ya cuando son adultos, tiene un poquito más de sentido que estén o no estén involucrados con otros personajes, que, bueno, al menos a Bart no lo ponen con nadie, y a Lisa la ponen un poquito, como que al final siempre terminó queriendo estar involucrada más con Nelson que con Milhouse. Milhouse siempre fue como el niño bobo. Es que, ¿por qué estarías con Milhouse? Nelson tiene más potencial. Y es que es difícil en esencia crecer a tus personajes y darles una pareja. Y creo que, por ejemplo, esta idea, ¿no? Por ejemplo, obviamente es muy raro el güey que se termina casando con su amor de la secundaria, de la prepa, ¿no? O alguien que conoció en la primaria. Incluso ves esas historias y dices, cabrón, le puse el cuerno alguna vez. Entonces como que se hace chistoso. Pero en alguna manera en las caricaturas o en las series de televisión funciona. Es un elemento súper recurrente, ¿no? El Sábados por la Campana, Dawson's Creek, este tipo de series en las que sí terminan casándose con su amor de... Creo que también tiene que ver con que creo que en Estados Unidos puede ser más probable eso, porque sí las comunidades, fuera de las ciudades grandes, Los suburbios. en todos los demás estados o pueblos pequeños, sí crecen con amigos de toda la vida desde el kinder y siempre todas esas generaciones van juntos a la escuela y es muy probable que estén juntos, así como nos lo plantean en Rugrats Crecidos, que creo que es difícil en países tercermundistas donde abunda la gente, donde tienes que moverte, la gente se mueve mucho entre ciudades y hay muchísimas escuelas y no juegas tanto con amigos fuera de la escuela, es complicado mantener relaciones. Entonces sí es difícil comprender eso, a lo mejor un poco más ya en las parejas de la prepa, puede ser que sí esperas pero también de alguna manera sí piensas, sí son poco comunes, pero uno de niño o de adolescente fantasía con eso, ¿no? Con que
sí vas a terminar con tu novio de la ¿Qué pasa secundaria o de la prepa, va a ser tu amor de tu vida. ¿Qué pasa en estas series como Los Padrinos Mágicos, que se quedó con esta chica Tutti? Timmy Turner, que si lo ponen múltiples veces, que se casa con Tutti, y se supone que tienen como 8 años cuando empieza la serie. Los chicos del barrio, también todos los personajes, bueno, menos número 1, todos terminan en pareja, número 2 con número 5, número 3 con número 4, a pesar de que se conocían de niños, ¿no? Entonces sí manejan mucho tipo de cosas. Y pues obviamente, para cambiar un poco ahora la serie, pues la de Dragon Ball Z, y Dragon Ball, que pues al final de cuentas, yo creo que es de las más exitosas series en crecer un personaje infantil y exprimirle lo más que se pueda, porque Dragon Ball, pues obviamente todos sabemos que empezó... ¿Eh? Y que a nadie le molestó, o sea, nadie dijo, no manches, ahora es abuelito. ¿Qué pedo con Goku? O de repente un episodio era la bolita chistosita, chiquita que conocíamos, y en el siguiente ya estaba todo larguirucho. Entonces creo que de series con mayor éxito de crecer un personaje, yo diría que es Dragon Ball. Por eso mismo, ¿no? Porque a nadie le importó y salieron 500 episodios más después de la vez que creció. Entonces, Dragon Ball, pues también tiene que ver con que son japoneses, son asiáticos, entonces claro, no envejecen igual que los hijos de demás. La chingada. Como que te la crees más y dices, claro, sí. Es él. Se ve de 15 años todavía, pero sí le crees que tiene. Pues se supone que la serie lo acaba de 45 años. Cuando es abuelito, se supone que tiene 45 años. Y dices, no mames, es el mismo pinche Goku del inicio. Que cuando tiene 20. Y está chistoso porque te presentan esto. Te ponen a Goku que conoce a Milk y se hacen parejita, y a partir de ahí pues sale todo lo que sería toda la serie que sigue, ¿no? Que Dragon Ball Z empieza con ellos teniendo con Gohan de chiquito, y la historia de Dragon Ball Z pues es la historia de Dragon Ball de Gohan con Goku, y luego más adelante crece Gohan, y luego tienen a Pan. Entonces es una serie que creció el protagonista, que es Goku, pasa un poquito a segundo plano a los principios, a la mitad de Dragon Ball Z, pero siempre regresa retomando el protagonismo, ¿no? Y es muy curioso porque sí, de plano fue un crecimiento de un día para otro, porque literal, en un episodio se va a entrenar, en el siguiente pasan varios años y se reúnen todos en un torneo, y fue literal, aparece el Goku ya alto que medio conocemos ahorita. Se supone que tiene como 15, 16 años en ese momento Goku, pero creo que es la más exitosa en que hemos visto todo este proceso de un personaje chiquito que llega y termina teniendo hasta nietos en la serie, tiene un hijo que crece, tiene un hijo que está, que llega a tener como 20 y tantos años, una cosa así. Entonces pasaron muchos años en la serie y fue muy curioso, o sea, literal, mucha gente creció con Goku y lo ha visto crecer como personaje, a pesar de que el personaje como tal no es muy diferente al final de lo como es al inicio. Es un personaje que se mantiene muy puro en esencia. Está muy bien hecho. Creo que todos los demás personajes crecen alrededor de que Goku no crezca como personaje, pero es igual como Rugrats, como defines muy bien las interacciones de Goku con todos los demás, pues permites ya hacer lo que sea de la misma manera. Porque al final de cuentas la serie en principio eran buscar esferas del dragón y acabar con una clan de un ejército que construía androides, y termina ahora siendo un hombre que lucha ante múltiples universos, ¿no? Entonces la serie se fue adaptando y creciendo de manera como muy a lo loco, pero permitiendo como crecer al personaje con las relaciones que tenía con Milk. Pues es una hija de su esposa, tienen hijos, su hijo tiene hijos, entonces de esta manera pues va como alimentándose la serie de manera como muy, muy curiosa, que normalmente no lo vemos. O sea, este proceso de crecer a los personajes no es algo que normalmente ocurre, al menos en las historias gringas, que las historias japonesas pues es un poquito más común, ¿no? Que sí vayan como creciendo, o pasen los años, o pase el tiempo. Y pues ya lejos agrario, o sea, ¿cuántas temporadas no llevan los Simpsons? Y Bart y Lisa siguen celebrando el mismo cumpleaños, y Goku sigue teniendo, va creciendo, va envejeciendo. Yo creo que también tiene que ver la parte en este fenómeno con Goku, que la serie se trata más de otras cosas, o sea, sí tiene situaciones de drama, pero no es lo que importa tanto. Entonces no afecta demasiado al personaje el cambiar la personalidad, o más bien el no cambiarla tanto, el no meterle tanto estos conflictos que esperarías en una serie que se trata más de situaciones de drama, como
como lo era en la primera que dijimos, de los Rugrats crecidos. Entonces, también eso ayuda a que no sientas tan mal o tan raro los cambios o que le falten cambios a las personalidades. Y algo también importante es que Goku es de estos personajes que se mantienen con una mentalidad como de niño, como infantil, como que son grandes, pero siguen siendo medio chistosos o ingenuos en muchas partes, y no es tan marcado este proceso de madurez. O sea, sí lo tiene y hay situaciones donde queda claro que la tiene, pero no se trata de eso. Sí, porque incluso en la serie lo saben que no pueden hacer ese tipo de cosas, porque hay múltiples escenas, no múltiples, pues hay unas cuantas escenas de Goku actuando como un buen esposo. Por ejemplo, hay una escena de cuando se recupera el corazón, en la que se acerca a Milk y se supone que se besan, pero la escena no sale. O sea, nada más se ve que al maestro Roshi los está viendo besarse. Entonces, pero es como muy curioso porque dices, ¿por qué no me enseñaron a Goku besar? O sea, sería porque a lo mejor te sacaría de esta cuestión del personaje que es como infantil, ¿no? Tú lo viste de chiquito, lo ves ahora de grande, a pesar de que sabes que tiene 2 hijos y que tuvo que haber besado a Milk, digo. No necesariamente. No sé, no necesariamente, estoy de acuerdo, pero no se ve como que su matrimonio no sea muy oculero, ¿sabes? Ahí está, primera palabra mala. Entonces, como que saben que la mentalidad del personaje de Goku es no poner estas escenas porque sería como, Goku está besando a Milk. Sacarían como de la serie. Entonces, que este crecimiento que no viste sería más evidente, ¿no? Es como de, hey, ¿qué creen? Goku está creciendo, o Goku está haciendo esto. Sí, también como dices, es como un shock. Tiene que ver también cultural, porque las series gringas no les cuesta trabajo hacer eso, pero en Japón es distinto. O sea, las series japonesas, como decías, es más frecuente que crezcan a los personajes de repente y que no se compliquen tanto con esa transición, porque también esas cuestiones como íntimas o se mantienen así muy íntimas en la cultura japonesa entre las personas, no aún entre los mejores amigos, aún a veces entre los matrimonios, guardan mucho sus sentimientos o sus ideas, que son ya cosas muy, muy personales, muy profundas, no son tan ventiladas, no son tan abiertas como aquí. Entonces, a lo mejor eso tiene que ver también en las caricaturas, en que para ellos es como que, ok, sí, creció, por respeto no voy a preguntar cómo, o sea, no se cuestiona tanto de en qué momento dio su primer beso, que es algo que estamos obsesionados en la cultura occidental, como en meterte por completo de la persona que la que tú eres fan, o la persona que te gusta, o la persona, tu amigo, quieres saber todo de ellos y quieres el chisme completo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso tiene mucho que ver como las diferencias culturales en cómo nos relacionamos con las personas. Sí, como que también esta onda porque esta idea del primer beso a veces es la trama de muchas series, ¿no? Como de, ay, ¿cómo le va a hacer fulanito A para sacarle el beso a Menganita? Entonces, acá eso queda completamente de fondo, o lo ignoran, porque es como de, bueno, es que eso no solamente representaría muchas cosas, está esto y esto otro y esto otro de la calidad de una relación. Entonces ellos como que lo manejan más. A final de cuentas, tampoco no debo decir que Dragon Ball Z es como el ejemplo de una relación, pero sí hay elementos, ¿no? Goku siempre se preocupa por Gohan. La primera vez que matan al personaje, a Goku, pues es porque fue a proteger a Gohan. Entonces, a Milk muchas veces sí le representa su amor. Sí, claro, a lo mejor es como un papá medio de la verga, pero al final de cuentas es porque sigue siendo un niño, sigue siendo medio infantil. Él no lo ve como que ser padre, él simplemente lo ve como jugar o divertirse. Él no le importan estas responsabilidades, sino que ve primero, cómo me puedo divertir con Gohan, con Goten, y ya luego me preocupo de lo demás. Que se ve, ¿no? Muchas veces está jugando, está peleando con los niños, está jugando con Goten, con Trunks, que es el hijo de Vegeta, y está divertido, ¿no? A lo que le importa es divertirse, es un personaje muy hedonista. No quiere decir necesariamente que sea malo, simplemente a él su prioridad es pasarla bien él, pero toda esta intimidad que tiene él con otros personajes, pues está dada por otras cuestiones, está como
que se ven reflejadas en la trama por los sacrificios que el personaje hace, por las cosas que, por cómo los trata a los demás, por cómo les importan, y cosas que normalmente no vemos en las series, en las gringas, en las de acá de Occidente, que estamos más bien como, acá que yo pensaría que estamos más bien como interesados en ver cómo crecen los personajes, pero sin que nos importe el medio. Creo que esto está cambiando un poquito, pero sigue siendo la idea, ¿no? Como que tenemos un personaje, vamos a crecerlo. Y quién sabe qué chingos pasó en la mitad. Y los japoneses más bien están interesados en este proceso, en el proceso de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, series como Samurai Jack, o Star Wars, por ejemplo, que yo creo que sería de las primeras veces que nos empezó como a interesar los orígenes de un personaje que ya conocíamos, pero de todos modos no se sigue haciendo. O sea, yo creo que desde el 2000 para acá fue que empezaron a surgir todas estas películas o tramas de cómo llegamos a este punto. Entonces, pero normalmente era como dos cosas completamente separadas. Este personaje que conoces y esto que está haciendo ahorita. Y ahorita como que, ahorita que estamos viendo tantos remakes, tantas caricaturas, tantas series y películas nuevas, que nos están tratando como de llenar estos huecos que normalmente no teníamos. Y a ver, yo creo que ese es el problema con muchas caricaturas o películas de actualidad, porque como ya tú mismo te vas haciendo como la idea de cómo pudo haber llegado, y llega alguien más y te dice, ¿qué crees? Esto pasó. Y dices, nah, tú no sabes. Voy a quejarme en Twitter. Hashtag te odio Disney. Hashtag mi infancia. Es que no es, podríamos pensar que es algo fácil, y a lo mejor ahí se pensaba antes, pero ya cuando ves que alguien sí logra hacer un buen desarrollo de los personajes en cuestión del tiempo y de las vivencias y eso, te das cuenta que no es tan fácil y se requiere pues de conocer de verdad el personaje. No siempre o sea, no siempre se logra bien en entenderlo, y también es ese shock de que uno como fan te imaginaste que llegó así porque sí, ¿no? No te preguntas tanto lo que pasó en medio, y en medio pues es como donde ocurren la mayor parte de los conflictos morales de los personajes, sobre todo en estos que tienen mucho que ver con héroes o como personajes muy fuertes, o que los tienes en cierto pilar. Por ejemplo, la de Samurai Jack se supone que sí pasó mucho tiempo entre la última temporada y la temporada que salió, la cuarta temporada que salió en el 2003, 2004. Salió la temporada 5 salió hace como 2 años, y se supone que ya el personaje ya es más oscuro, es más violento, es más, y lo justifican porque dicen que pasaron un chingo de cosas en ese lapso de 15 años, que pasaron, que no estuvo la serie. Pero como tal te dicen, bueno, ¿sabes qué? No nos importan esos 15 años, nada más te importa saber que el personaje que tenías ahora es así. Y entonces, sí te choca con esta idea de crecer a los personajes, porque al final de cuentas tú estás más interesado en cómo van a ser que cómo llegaron a serlo, ¿no? Por ejemplo, estos de Danny Phantom o los Padrinos Mágicos, que tienen estos episodios en los que crecen, no te importa, o nomás dices, se ve bien chingón, así como es Tim Turner, cómo es Danny Phantom, cómo es Ben 10, pero la verdad no me importa cómo llegaron a hacerlo. Podrían hacer una nueva serie que se llama Danny Phantom, Los Años Perdidos, y probablemente contarían ese pedacito que no vimos y que, esto está chido. Sí, además, creo que tienen cierta tendencia ahora las historias a marcarte o a remarcarte que no todo es como extremo, ¿no? Bueno y malo. Le gusta mucho ahora a los escritores, o bueno, siempre les ha gustado, pero ahora las televisoras o las productoras de cinema empiezan a explotar esas cosas de todo lo que hay en medio, de que los personajes buenos tienen que enfrentarse en momentos de decisiones malas, y los malos en justificar bastante su maldad, en cómo se hicieron malos y eso. Y a veces no nos gusta ver esa parte, pero cuando se logra bien, pues es muy interesante y es disfrutable mucho ver a los personajes. Porque como decíamos, de niños se nos hace súper padre pensar en que a veces jugamos a eso, ¿no? Así de que y ahora ya yo era grande y ya yo tenía, ya trabajaba en esto, o yo tenía un hijo, cosas así. Los niños siempre están pensando en eso, por eso
los episodios, no sé, pero yo creo que sí, así como decíamos, las series tienen antes tenían este episodio de los recuerdos, creo que otro elemento importante de las caricaturas donde hay niños, donde los personajes son niños, es hacer al menos un episodio donde se imaginen cómo serían de grandes. Sí, y a Pues veces no no sé, pega, por ejemplo, con el caso clásico de que no pegó echarse para adelante, pues es Star Wars, que todo el mundo por 30, 40 años se quedó pensando qué habría hecho Luke Skywalker, y de repente vemos la de Last Jedi, que decían, ay, oye, esto no tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado. Hijos de la sí. chingada, como que no pega. A lo mejor en 10 años, si hicieran una nueva serie en la que cuentan de por qué pasó eso, ¿Cómo llegó a ese viejito ermitaño? ajá, tú dirías, va, me la compro, ¿no? Pero este Sí, salto que dieron está muy raro, porque al final de cuentas, porque es el caso completamente contrario de lo de los Rugrats. Desde el inicio que vemos a Luke, las cosas, a pesar de que a mí me gusta mucho la película y me gustó mucho la caracterización de Luke, una de las cosas que no se reflejan en esos primeros momentos es que el Luke que conocíamos está completamente desaparecido en las primeras escenas que tiene el personaje. Entonces, no, en el caso de Rugrats, pues a pesar de que vemos a Tommy crecido, pues están estas características conocidas, ¿no? Que ya sabemos cómo es Tommy, que sabíamos qué es lo que haría Tommy, y luego vemos a Luke y vemos que no hace nada de lo que sabemos que haría Luke. Entonces, ahí ese es el primer conflicto que yo siento que hay con la forma en la que la gente recibió el personaje. Entonces, tenemos este personaje que literalmente creció, pero como no hace algo reconocible, no es lo que esperaba y no hace algo que yo reconozco, pues completamente me empieza a sacar de la historia. A pesar de otro ejemplo donde pasó algo así también fue en el final de Harry Potter, donde te ponen a todos grandes ya, con familia, y dices que, o sea, la película, bueno, a mí la verdad las últimas dos películas, las últimas 7 se me hicieron que no representaban lo importante del final, pero para rematar todavía el final, o sea, esa escena final donde te demuestran su futuro, es como, güey, es como decir, todo esto para esto, o sea, para mostrarte a un Harry Potter súper teto, súper aburrido, así como que hasta sin que sepas qué está haciendo o no, la forma en que te lo muestran, en cómo se para, en su ropa, todo chafa. Es como que dices, o sea, todo lo que lograste siendo un niño y un adolescente, lo divertido que fue, para que llegues aquí y me cuentes que el mago más importante se convirtió en este señor aburrido. De Godín. Ajá. Y no, también ahí creo que uno espera más de los personajes que son aventureros, que te los muestren como que este personaje que ya no tiene ese espíritu aventurero, o que ya como que lo que pasan a una vida mundana, como que no te la crees. Aburrido, dices, guácala. Es que imagínate que lo más grande que hiciste fue a los 17 años y dices, verga, qué pedo, ¿qué voy a hacer los siguientes 70? Yo grande, porque digo, oye, ¿qué voy a hacer algo grande después? Qué aburrido hacerlo ahorita. Qué aburrido ser exitoso en este momento. Después, mejor lo estoy guardando. Para cuando tenga 50, ya listo, vámonos. Ajá, 50, como digo, creo que yo voy a hacer cosas trascendentes. Hoy voy a empezar. Ser exitoso. Paso 1. También puede ser una alegoría a la carrera de Daniel Radcliffe. Harry Potter va a ser lo más importante que hiciste. Y en 19 años, ya vale madres. Es cierto. Y hay algunos otros casos donde más bien, como decías al principio, es lo más común, donde se van hacia atrás, donde tienes al personajes ya muy, muy bien establecidos de grandes, en cualquier edad, y les gusta ahora hacer una serie, una versión spin-off de cómo eran siendo niños más pequeños. Y eso creo que es más fácil de hacer, es más interesante, te da más elementos, te puedes equivocar menos. Pero digo, hay cosas muy importantes o muy bien pensadas, estas precuelas de Star Wars o en historias así muy grandes, que pero también más o menos. También hay ciertas franquicias
que quedaron muy bien, porque pues era divertido también, era fácil hacer a los niños de ciertos personajes, como a los Tiny Toons, a Looney los Tunes. Muppets Baby, a todas las versiones de princesas bebés, Ah, sí, también las princesas. funciona porque como que para ser un niño, en general todos los niños tienen más o menos las mismas como personalidad juguetona y nada más le agregas un elemento que sea el más importante del personaje ya adulto, como, no sé, la que es muy berrinchuda, bueno, pues de chiquita es de la más berrinchuda, la que es como muy aventurera, de chiquita es la más aventurera de todas. Entonces Y es lo más exageras. fácil, ajá, es más exagerado, y pues también, por lo regular, estas franquicias están hechas para niños pequeños también, que las historias son bastante simples, solamente como una aventura divertida de estos personajes. Sí, como que es más como para recurrir a un elemento más cómico que más que como de material para contar algo, ¿no? Sería muy fácil y ahí creo que lo que permite que una de estas franquicias sea exitosa o no es más sobre todo lo de alrededor, no tanto la construcción de las historias o los personajes, sino el color que le pones a la animación, las canciones, no sé, todo lo Canciones, de sobre alrededor, todo canciones, si eres Muppets Baby. las ropitas, Los picapiedras, también había los picapiedras bebés. también había los picaderos bebés y también los crecieron a los que ya eran bebés. Ajá, Papel, Papel de Bam Bam Bam. En esa película de Pebbles y Bam Bam se casan. Bam. Sí, se casan. Y luego tienen un bebé. Hicieron dos películas, una en la que se casan y una en la que tienen un bebé. Eso también funcionaba, pero pues que también era algo muy de comedia, no se necesitaba meterle tanto drama a la historia de la adolescencia de Como dijeron, Pebbles. de verdad creo que, de verdad tenemos que sexualizar a Pebbles. Y un ejecutivo dijo, sí. Antes era la respuesta para todo. ¿Habrá que sexualizar? Ajá. Sí. Sí, hazlo. Y que esté grande y que se note. Pues así eran todos los personajes femeninos que crecían, estaban como bien acá, proporcionados. Sí, claro. Y por ejemplo, ahí pues tiene esta capacidad de que pues, nada más bromeas con los personajes, pero pues se mantienen iguales, como dice Sagrario. Bugs Bunny siempre tiene su característica de líder, Lucas tenía su característica de loco, y entonces las exageran. Y pues sí, es divertido, es algo que creo que ya no se hace tanto porque estamos más enfocados como en bueno, los niños de ahorita no ven este tipo de caricaturas, porque a lo mejor ya no son tan familiares, y entonces ven otras caricaturas, ¿no? Que sus caricaturas por lo regular también se siguen manteniendo como, más bien está muy separado las caricaturas de niños grandes y de adolescentes. Entonces, antes estaba como muy homogéneo, entonces todos podían ver lo que fuera. A pesar de que si había caricaturas para niños, tú podías ver las de niños más grandes y no había bronca. Entonces, porque de esta manera había una homogenización de todo lo que conocías. También no estaba tan explotado, ¿no? O sea, ahora es como la misma mercadotecnia, o sea, va a explotar todo lo que se pueda para un grupo de niños muy, muy específico. O sea, los niños de 1 a 3 años tienen su propio mercado listo. televisión también y a toda la mercadotecnia alrededor. De 3 a 6 otro. Creo que es más como cosas de diseño, lo que decíamos, de imagen, de lo visual que capta el niño, no tanto el contenido real. Y ya ahí va cambiando y se va sectorizando mucho más que antes las edades y cómo se explota para vender o para armar una historia. Y ahorita como que la idea es esa, ¿no? Más bien, sectorizar cada uno y listo. Es como que ya no está recurrente que hagan estos movimientos de personajes. Al final de cuentas, los niños que están viendo la tele ahorita no tienen ni idea de quiénes sean los personajes de hace 10 años, porque ya ni siquiera existen, ya no aparecen, no fueron tan relevantes como lo son ahorita, ¿no? Hasta que llega su tío millennial, ya está borruco, a decirle, no sabes nada. Tú no sabes, déjate, pongo el laboratorio de Dexter, ¿estás tonto? Esa caricatura era para niños inteligentes. Ella, Arnold, aprendías un montón. Uf, no. Habría racismo porque tenía un amigo negro. Era, o sea, jazz, güey, era jazz. No, uno se empieza a volver como, pues, también creo que nos pasaba que nuestros papás, o me acuerdo mis papás y mis tíos, cuando veíamos estas caricaturas viejitas del Pájaro Loco, o también de los Picapiedra, esos que
que nos las pasaban, pero ya eran viejitas. Y también eran, esas sí eran buenas caricaturas, ¿no? Ay, es igual de malas. O sea, también hay muchos chistes malos, también hay muchas cosas que no están bien, pero nos empezamos a ver cómo nos volvemos en esas personas. Ajá. Estás volviendo tu O sea, le tío. empezamos a caer mal a los niños, es a lo que vamos. Así como a ti te caía mal tu tío, tú Te vas va a a caer pasar. mal. Te va a En unos pasar mal. años los niños van a estar así de, no, tú no sabes, Pocoyo era la onda. ¡Epa! Baby Shark, es todo lo que tengo que decir. Mira. Y saca su celular y te la pone la canción. Tú y tus hologramas, olvídalo. Todos tontos con esos monitos que, ay, no, ni sentido tienen. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un Pero gato? hoy voy a festejar mis 30 años con temática Baby Shark, ¿no? Así va a ser No los mames, es que sí lo creo. Sí, porque nos queremos, estamos como, precisamente este episodio también tiene mucho que ver con que añoramos esa parte y todo lo que sentíamos tan solo en pensar en esas tardes de caricaturas, que era, pues no era más que un evento de tú sentado ahí, niño, viendo caricaturas con tus chetos, y, pero En la pues mañana. ya de grande lo añoras muchísimo y lo magnificas a, wow, era mágico. Ah, claro, pues porque estás todo cansado viniendo a la oficina y dices, ay, qué padre era cuando no hacía esto, ¿no? Cuando comía chetos y veía la tele. Ajá, sí. ¿Algo más que quieras decir? No, pues creo que está padre volver a ver las caricaturas que te gustaban antes y así te vas a dar cuenta si de verdad eran buenas o no. Bueno, o sea, qué tan te gustaban o que no, a lo mejor las ves y dices, ay, ya no me gustan. Ajá. Pero habrá muchas que quizás tenga más que ver con el sentimiento que tengas para que te vuelvan a gustar, sientas eso bonito, pero sería interesante verlas con otro ojo, otra perspectiva y decir, o sea, con argumentos válidos, decir, oye, no, sí era bueno, sí es cierto, sí tenía buena música. Y está cagada. Ajá. Ay, mira, ese albur no me lo sabía. Gracias, Eddie. Sí, Hay unas que sí fueron bien cínicos. Gracias, volviste a recordar que debo compartir mis cosas. Ay, ya se me había olvidado. Ya se me ha olvidado que debo ser bueno también con las personas de otros recursos, de otras Color. clases sociales. Si Arnold tiene un amigo negro, yo puedo tener un amigo negro. ¿Por qué no? Pues si eso les va a ayudar, Adelante. Y es claro que Eugene era homosexual. ¿Sabes que sí? No sé, voy a volverla a ver para ver si era tan claro. Sí, era medio rarillo. Pero no, tal vez solo era de un género no binario. Ah, ya ves, progresivos. Sí. Pero no me imagino al creador de la serie. Ah, este va a ser no binario en los 90s. A lo mejor sí. Igual y sí. A lo mejor Eran muy buenos tiempos. Pero bueno, pues no sé, ¿tú quieres decir algo más, Momo, sobre estas caricaturas, personajes que crecieron o que se regresaron en el tiempo? ¿Se estaban en el tiempo? Pues no mucho, Sergio. Yo creo que ya en la última hora abarcamos todo lo que se puede decir sobre estos personajes. Nada, es cierto. No, creo que está interesante siempre este ejercicio de los personajes. Es algo que a lo mejor en un buen tiempo no vamos a verlo porque los caricaturas que son populares ahorita, pues a lo mejor en 10 años van a empezar a hacer todo este tipo de juegos. Pues, siempre es interesante, siempre es divertido y a veces se nos quedan más estas caricaturas cuando eran en su versión chiquita por la misma cuestión. Creo que nos encariñamos más con las versiones de bebés, ¿no? O sea, no, cuando a veces piensas en los Rugrats, piensas primero cuando son los niños. En Goku, pues sí, a veces mucha gente piensa primero cuando estaba chiquito, cuando estaba grande. Los Simpsons, Pues te quedas igual con la pensamos que en... viste, ¿no? Con la que viste siendo niño. Ajá, Yo con la creo. que creciste, con la que te marcó. Y a veces le cuentas por las caricaturas, eran eso, eran una forma de marcar la infancia. Bonitos años. Pues vamos a despedirnos en este especial de caricaturas que parece un especial para niños, pero gracias a que Memo y yo decimos algunas palabras malas, que no deben de decir ustedes. Muy probablemente no debería esto verlo a ningún niño, pero quizás son adolescentes. Sí, póngaselo. Revélate.
Salte de Pues tu nos casa. despedimos entonces y ojalá pasen Consume alcohol. un bonito día del niño, aunque ya no sean niños. Una buena forma sería, creo que, ver caricaturas Sí, ven después de caricaturas. regresar de trabajar. Muchas Guantes. caricaturas. O durante. Véanlas durante el trabajo. Es que está bien chido. Imagínate que estás haciendo el trabajo y se escucha cartoon. Estás despedido. Pausa. Estás ¿Por despedido. qué? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Ya vio usted este? Es el de cuando crecen. Adiós. Bye. Ay, ya. Bye. Soy un perro siguiendo autos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo soy Iron Man. Que la fuerza te acompañe. Hasta la vista, baby.